Volvemos en un instante. Audiencia con el gobernador. Por VT. Señal 6 de la tarde, 1 minuto. Seguimos en esta audiencia pública. Empezamos a atender la correspondencia, gobernador, si no tiene inconveniente. Por favor, Emanuel. Bueno, son muchísimas las cartas que hemos recibido esta tarde. Doris Méndez León solicita ayuda. Hace más de 2 años y medio sufrió una caída y desde entonces quedó enferma, que ha ido con los doctores y le dicen que necesita ser operada, pero por ser sola, solo le alargan la fecha de su operación. Quisiera que le apoyaran con una prótesis y con un ingreso económico mensual, pero bueno, lo más urgente es la prótesis. Esta persona está aquí afuera de la VT, está en silla de ruedas y espera una respuesta, gobernador. La prótesis de inmediato, aquí el coordinador del DIF la va a atender para que a través del DIF se la podamos otorgar. Y yo le pediría al doctor Arroyo Yabur, del secretario de Salud, que se haga cargo de evaluar el problema más amplio. Bartola Pérez de Paraíso se dirige al gobernador, es originaria del poblado Francisco y Madero, primera sección, solicita apoyo para la realización de un estudio de la vista y unas gotas llamadas Travatam, ya que padece glaucoma. En el hospital Rovirosa le llevan el control de esta enfermedad, le dieron la orden para realizárselos, pero no lo han hecho y por esta razón tiene que hacérselos de forma particular, pero tiene un costo de 1,500 pesos y las gotas de 500 pesos. Solicita apoyo para poder comprar las gotas o realizarle los estudios. Es una persona de escasos recursos, deja a su disposición el número de su hija para poder entablar comunicación con ella, el 933-107-9489. Con mucho gusto la atendemos y le instruyo al doctor Arroyo Yabur que me haga favor de entrar en contacto con ellos. Yo les paso este escrito que me está entregando Emanuel para que ustedes puedan atender directamente estas peticiones. Pedro Antonio Flores Carrera, esta persona es débil visual y bueno, es piquín, se le conoce como piquín, da a conocer un movimiento musical que se llama Mi Sol Si Re Fa, Fa La Do Mi, para enseñar de manera práctica y transparente y que tal vez pueda incluirse en la enseñanza con los maestros del área de música de nivel educativo, primaria y secundaria. Esto es, pone su proyecto a disposición de gobierno y quiere, bueno, pues de alguna manera colaborar. Bueno, se llama Pedro Flores, como uno de los grandes compositores de Puerto Rico, el autor de Perdón, entre otras muchas canciones conocidas. Y desde luego aquí está el secretario de Educación, Víctor Manuel López Cruz, a quien le turno para que atienda este escrito y también que lo consulte con la directora del Instituto de Cultura. Bien, esta persona también está afuera de la VT. Por otro lado, tengo esta carta de Julio César Arias Pérez que viene firmada también por Abraham Patricio Vázquez Ríos, técnico radiólogo, Erika Fernández Escalante, técnico radiólogo, Ricardo Coronel Pérez, también técnico radiólogo, Francisco Ramón Isidro, Francisco Álvarez Gordillo, auxiliar de administración, entre otras personas. Son trabajadores de la Secretaría de Salud, adscritos a la UNEME de Imagenología de Villahermosa, con antigüedades que van desde los 3 a los 9 años de servicio en la unidad y 19 dentro de la Secretaría, con sueldos que van de los 1,400 a los 1,600 pesos quincenales, sin derecho a ningún tipo de prestaciones y sin que los salarios se hayan incrementado ni un solo peso, a pesar de que cada año se dan incrementos generales a los sueldos de todos los trabajadores del país. Son trabajadores bajo contrato por suplencias, tienen las mismas responsabilidades que los trabajadores de base, pero con la diferencia que los salarios que devengan son deplorables, ya que no satisfacen ni la más mínima de nuestras necesidades básicas. Tampoco pueden manifestar inconformidad, aseguran ellos, porque se exponen a que les den de baja. Es por ley que tienen derecho a recibir aguinaldo, pero cuando han solicitado esta prestación les dicen que no tienen derecho a recibirla porque no son de base, cuando la Ley Federal del Trabajo es clara y no hace distinción entre un trabajador de base y uno de contrato. Solicita la intervención del gobernador y también solicitan su basificación. ¿Qué les dice a estas personas? Bueno, desde luego este es un problema complejo porque no es solo de las personas que suscriben este escrito, sino es de un amplio número de trabajadores que se encuentran en esa situación y que progresivamente vamos regularizando conforme nos los permiten las disponibilidades presupuestales, pero en este caso también le instruyo al doctor Arroyo Yabur que los atienda y dentro de los esquemas que estamos planteando para regularizar al personal de base,
tomar en consideración esta petición. ¿Este tipo de trabajadores no reciben aguinaldo, no reciben prestaciones de ley? No son contratos, no. Rafael Arroyo. No, son contratos que no están formalizados y son por obras determinadas. Entonces, ¿se ve difícil que pueda ocurrir lo contrario, Rafael? De que sea hay dos procesos. Uno, lo que son trabajadores de tipo federal, los cuales mediante un proceso de reformalización, el cual va a llevarse a cabo en el mes de octubre, van a regularizarse aproximadamente 168 trabajadores, de acuerdo al presupuesto que está programado para este año. ¿Cuáles son las bases de esa formalización? La antigüedad primeramente. Estamos hablando de trabajadores, algunos de más de 15 años de antigüedad. Ahí refieren que tienen 19 años algunos. Que son los que tienen la mayor probabilidad. Lo que hay que ver es cuáles son los tipos de contratación. Si la contratación es de carácter federal, entran dentro del proceso. Si tienen contrataciones de carácter estatal, no entran dentro del proceso y siguen trabajando de manera de contratos asimilados al salario. ¿Qué pueden hacer? ¿Quién les puede orientar? Porque tienen las inquietudes, pero también tienen temor a que los den de baja, que tomen algún tipo de represalias. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le dicen a todos estos trabajadores? Acercarse al área de recursos humanos. Ellos tienen muy en claro cuáles son las condiciones y cuáles son las estrategias para la formalización y quiénes tienen el derecho para poder aspirar a un contrato de formalización o a una base de manera definitiva. Víctor Manuel Pérez Chablé trajo una carta firmada por Victoria Alejandra Pérez Domínguez. Esta persona solicita el abastecimiento de medicamentos en el ISSSTE. Dice que no hay medicamentos para los pacientes, como el caso de su abuelo, que es una persona de la tercera edad con 84 años y una enfermedad neurológica. Debido a esto le recetan ribastigmina de 9 mililitros con 30 parches con un precio en el mercado de 2,700 pesos. Medicamento que es indispensable para la salud mental de su abuelo y no se lo pueden comprar. También dice que por la situación que vive el Estado, las oportunidades de empleo han disminuido, por lo que quisiera solicitar una oportunidad de empleo. Es pasante en la carrera de Ingeniería y Negocios Internacionales, que ha asistido a las ferias de empleo. Sin embargo, las vacantes que hay no son para su perfil. También otra petición que hace en este escrito es la reconstrucción de un puente peatonal en la avenida Ruiz Cortines, una de las más grandes, además de ser muy transitada en el estado. Este puente está cerca de las esquinas de Carranza y Prolongación de Carranza, que pertenecen a la colonia Tasta. La solución que propone y solicita es la construcción de un nuevo puente de concreto hidráulico, sea de concreto como el que se encuentra en la misma avenida, ubicado afuera de la tienda comercial Walmart, cerca de la glorieta Sánchez Magallanes. Aquí anexa algunas fotografías sobre la situación del puente, y también requiere vigilancia policíaca en la colonia Tasta, ya que se han registrado robos y asaltos a los estudiantes y amas de casa, especialmente en la zona del puente antes mencionado. En particular, sobre el caso del medicamento del ISSSTE, ¿qué le dicen a esta persona? Desde luego instruiré al arquitecto Agapito Domínguez, director general del ISSSTE, para que atienda este problema específico. Y los otros dos temas, uno le corresponde aquí al ingeniero Luis Armando Priego Ramos, el relativo al paso a desnivel, y otro al inspector Miguel Ángel Matamoros, secretario de Seguridad Pública, para la vigilancia. Bien, son las 6 de la tarde con 10 minutos. Tengo esta carta de pacientes del Hospital de Alta Especialidad Juan Graham, diagnosticados con insuficiencia renal terminal. Suman un total de 198 usuarios del servicio de hemodiálisis y quieren manifestar lo siguiente. Por más de 20 años el hospital ha proporcionado el servicio de hemodiálisis de forma gratuita, aunque no esté contemplado en el cuadro del Seguro Popular, como el secretario de Salud lo ha informado. La iniciativa de ley de Hacienda de Tabasco para el ejercicio 2016 protege este servicio en instituciones de gobierno dedicadas a dar servicios de salud. Directores del hospital han administrado y dirigido a la institución y han dado continuidad a este apoyo. Pero el 15 de agosto se publicó un aviso sin firma informándoles que a partir del día 22, esto es a partir de hoy, el servicio tendría un costo. Manejándolo como una cuota de recuperación que, de acuerdo a una valoración por parte del área de trabajo social llevando a cabo un estudio socioeconómico, se clasificaría en cierto nivel a cada usuario. La cuota de recuperación se tendría que pagar cada sesión. Entiéndase que hay pacientes que tienen 3 sesiones por semana y esta cuota se tiene que cubrir indefinidamente hasta que el organismo lo permita. Esta enfermedad les ha incapacitado para poder desarrollar un trabajo. Son muchas las deficiencias orgánicas colaterales
vitales. Solo sus sesiones de hemodiálisis son el puente para seguir viviendo. ¿Cómo, siendo ellos personas incapacitadas para producir, solventarán este pago? Algunos dependen de la ayuda ocasional familiar, muchos de ellos ni siquiera la tiene aunado a este gasto, o existen otros más por su condición: laboratorios, medicinas para controlar la presión arterial, la vacuna eritroproyectina, pasajes, alimentación, estudios del corazón, etcétera. Cada uno tiene condiciones críticas de sobrevivencia. Gobernador, no estamos de acuerdo en que se nos cobre el servicio porque no podemos pagarlo. No podemos adquirir un derecho y este no puede ser retroactivo. Sabemos de su calidez humana y compromiso con el sector salud. No nos impongan un cobro que se nos va a llevar a muchos a la muerte inmediata al no contar con el pago para alguna sesión. Bueno, este tema tiene que ver con algo que está legislado. Hay que cobrar algunos derechos por algunos servicios del sector salud que no están contemplados en el Seguro Popular. Y es el caso de las diálisis. Sin embargo, está previsto también dentro de la normatividad que se apliquen estudios socioeconómicos para que quienes no estén en condiciones no paguen, de tal manera que tengan la garantía y la seguridad de que no vamos a dejar morir a la gente porque no pueda pagar el servicio. Obviamente este es uno de los temas graves del desafío del sector salud, porque es estas enfermedades crónicas degenerativas que sobrevienen con la edad, el paso de los años, y significa un gran presupuesto que no siempre tienen las instituciones de salud. Sin embargo, yo le voy a pedir al doctor Arroyo que complemente la información, pero les garantizo que no vamos a dejar morir a alguien porque no tenga para pagar. Rafael. Sí, en cumplimiento de las instrucciones del licenciado Arturo Núñez, hemos establecido contacto con la Secretaría de Finanzas y Planeación, derivado de la inquietud en relación al cumplimiento del ordenamiento de ley, y se nos ha instruido para poder hacer un acuerdo que va a ser los directores de los hospitales Juan Gran y el Hospital Rovirosa, en donde mediante estudio socioeconómico, que va a ser un tercero, en este caso va a ser la parte del DIF, de trabajo social del DIF, quienes no tengan la capacidad económica para poder pagar, no se les va a cobrar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué está sucediendo especialmente en el Juan Gran o en el Rovirosa? Algunas personas que tienen derecho a otra institución, llámese Pemex, llámese ISSSTE, llámese Seguro Social, llámese ISET, que no tienen la cobertura completa en el número de sesiones, estaban acudiendo a las instituciones del sector y ocupando espacios que le corresponden a gente que no tiene derecho en ninguna otra institución. Entonces, la primera parte era el estudio económico para poder saber quién tiene derecho a otra institución y que acudieran a esa institución a recibir el servicio y darle el espacio al que sí le tiene y dejar de financiar a quien tiene la oportunidad de que pueda ser financiado por alguna institución. Pero sí. Perdón que lo interrumpa, doctor. Quisiera yo adicionar una información, Emanuel, que creo que es muy importante. No es un asunto de capricho nuestro, esto está en la normatividad, y mucha de la normatividad no se ha aplicado durante muchos años, pero ahora en la nueva etapa del país, las entidades de fiscalización y control se encargan de exigir que se cumpla plenamente la normatividad, como debe ser, como debió haber sido siempre. Y evidentemente dicen, está bien, no le cobres, pero ¿dónde está el estudio socioeconómico para que determine si puede o no puede pagar? Entonces, si no lo tienes, entonces la entidad fiscalizadora a ese servidor público, el director del hospital, el médico, le establece un pliego de observaciones que si no solventa debidamente, se puede volver un pliego de responsabilidades y sanciones. Bien, son las 6 de la tarde, 15 minutos. ¿Y esta normatividad quién la establece? Está en la Ley de Derechos vinculado a la Hacienda del Estado. Bien, es propuesta de gobierno del Estado. Está desde siempre, no es algo que haya introducido mi gobierno. Simple y sencillamente ahora los organismos fiscalizadores lo aplican. Mira, Manuel, hay un tema que ha sido muy controvertido, el de los comisionados.
para distintos fines, incluso de la propia administración. O sea, tú comisionas a alguien que trabaja en un sitio para que funcione en otro. Eso no está permitido por la ley. Durante años, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación decía no debe haber comisionados. Y ahí se quedaba la observación. Hubo una organización no gubernamental que acusó al Auditor Superior de la Federación de omisión, de solo limitarse a señalar la falta de los comisionados. Y entonces ahora la Auditoría Superior de la Federación, para demostrar que sí opera, antes que nada mete denuncia penal y después averigua si se solventa o no se solventa la razón de la comisión bajo los supuestos de ley. Pero eso no ocurría antes. Esta prohibición de los comisionados, por ejemplo, en el sector educativo, data de la ley de 1943, y bueno, de los vicios que había en la época que había un solo partido y el sindicato estaba corporativizado y bla bla bla, podría ocurrir hacerse de la vista gorda. Ahora ya no, porque entonces viene la responsabilidad del servidor público. Pero insisto, no es que no haya salida, tan solo cumplamos lo que la ley dice. La ley dice, si un estudio socioeconómico demuestra que no puede pagar, no paga. Y si puede pagar una parte, bueno, pues es para también otorgar mejor servicio y poder realizar mejor las cosas. Hay 5 niveles. Bien. Desde el nivel máximo del que tiene una institución o un seguro de gastos médicos hasta el nivel 0 del que no tiene la oportunidad de pagar el servicio. 6 de la tarde, 18 minutos. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Regresamos con más de esta audiencia pública. Audiencia con el gobernador. Audiencia con el gobernador. 104.1